Primero desatornillamos la tapa del chasis. A continuación nos colocamos la pulsera antiestática para no dañar los componentes de la placa base. Después desatornillamos el ventilador del chasis. Primero desatornillamos el disco duro de la placa base y quitamos los cables SATA y de la fuente de alimentación correspondientes al disco duro. A continuación desconectamos el conector ATX de la placa. Desconectamos el cable de alimentación del ventilador. Finalmente desatornillamos la fuente de alimentación. La extraemos del chasis. Ahora vamos a quitar los módulos de memoria RAM. Para ello bajamos las pestañas de los zócalos y sacamos dichos módulos, los dos módulos que tenemos en la placa. Los colocamos con cuidado encima del cartón y a continuación desconectamos los USBs y los demás conectores del panel frontal. Desatornillamos los tornillos que sujetan la placa base con respecto al chasis. Sacamos la tarjeta de red y la placa base de la caja.
Primero, levantamos las vainas para separar el disipador de la placa. Después de esto, necesitaremos alcohol isopropílico y papel para limpiar tanto la superficie del microprocesador como la parte inferior del disipador. Con cuidado, levantamos la pestaña del microprocesador para poder sacar la tapa y coger el microprocesador, y lo dejamos boca arriba en el cartón. Comprobamos los cantos del microprocesador para tomarlos como referencia a la hora de colocarlos. Cerramos las pestañas para fijar bien el microprocesador. Colocamos un poco de pasta térmica sobre el microprocesador, puesto que este disipador no tiene pasta térmica en su interior. Colocamos el disipador sobre el microprocesador, fijándolo apretando un poco en las 4 esquinas. Como este cable, hay que fijarse sobre todo en qué 4 esquinas se tienen que colocar, puesto que en algunos disipadores el cable es más corto y tiene que estar en una posición en concreto para que llegue el cable a la placa. Pero sin embargo, este disipador tiene el cable más largo, por lo que podemos colocarlo en la posición que queramos. Para comprobar que hemos fijado correctamente el disipador, comprobamos que en los 4 puntos se ha fijado correctamente en la placa al darle la vuelta. Para poder atornillar la placa, primero tenemos que tomar como referencia los puertos del panel trasero, que deben encajar correctamente con los huecos de los tornillos de la placa base. Colocamos los módulos de memoria en los zócalos de memoria. Conectamos la tarjeta de expansión de red.
Atornillamos el ventilador al chasis. Conectamos el cable SATA a la placa base. Conectamos el cable IDE al DVD. Atornillamos el ventilador al chasis. En este caso queremos que extraiga aire de la caja, por lo que lo colocaremos hacia afuera. A continuación conectamos el cable del ventilador al chafán. Conectamos los cables del panel frontal y el USB frontal. Durante esta conexión tendremos cuidado en conectar cada uno con el correspondiente, ya que pueden dar fallos en el arranque. Colocamos la fuente de alimentación y la atornillaremos. Conectamos el conector ATX de 20+4 pines a la placa base. Conectamos los diferentes componentes de la fuente de alimentación a sus diferentes componentes hardware, como disco duro, ventiladores fan, DVD,
Atornillamos la tapa al chasis. Encendemos el ordenador. Y después de hacer el post, veremos en la BIOS que todos los componentes se han instalado correctamente. Microprocesador. Es el circuito integrado central. Se encarga de recibir, analizar y calcular los datos. Analógicamente se compara con el cerebro humano. También se le llama CPU. Pasta térmica. El formato de pasta térmica que hemos usado es una especie de líquido denso y espeso. Se usa para que el microprocesador no alcance altas temperaturas, por lo que es un material con alta conductividad térmica. Disipador. Componente que sirve para poder ventilar el procesador y extraer más calor de él. Módulos de memoria. Se utilizan para añadir memoria RAM de manera que pueden ser DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. En función de los módulos que instalemos tendremos más o menos RAM. Fuente de alimentación. Se utiliza para dar electricidad a los distintos componentes del ordenador. Ventilador trasero. Se utiliza para disipar el calor dentro de la caja.